primera, la segunda y la tercera. Vamos a terminar. La de entre 1 y 20, ¿cuánto nos daba? 0,51. ¿Y la siguiente? Y por último, menos 0, algo. 0,11. Sí, positivo. O sea, 0.11. Y sin el 0. O sea, 0.11. Chuta, pero que no hace de acuerdo, muchachos. Así que es cierto, pero no vengan con el profesor. Bueno, listo. Yo sé que ustedes no me defraudaron esta vez. La vez pasada sí me defraudaron, yo soy triste para la casa. Pero ya esta vez no más, ¿sí? En esta ocasión, estoy seguro que al menos buscarían si ya había código por ahí escrito en internet y ver si podemos resolver la diferencia, a ver si nos dan los mismos valores. Entonces, por favor, háganme recuperar la ilusión, la esperanza en ustedes. ¿Alguien me comparte? Ok, vamos, dale. Y lo vemos. Una diferencia dividida es eso, una resta dividida por otra resta. ¿Okay? La diferencia dividida la necesitamos, pero ya les voy a mostrar por qué no vamos a necesitar. Quisiera primero que supiéramos calcular la diferencia, porque es que la vamos a usar. Ahí está el computador de Juan. Sí. Ok, Juan, entonces explícanos aquí qué hay. Pues lo que yo entendí más o menos de leer el código fue que, pues primero, la persona que lo hizo también definía dos vectores. Lo modificó un poquito, pero la idea es la misma. Sí, sí. Ahí yo veo. Tenía dos vectores, que es el de las X y el de las Y, en este caso el de para nosotros el de la presión y el de la diferencia. Ok, ¿cuántos puntos tenemos ahí? 4. 4, los mismos que tenemos acá, ¿no es cierto? O sea, ¿de qué orden es el polinomio que podemos ajustar con 4 puntos? De orden 3, sí. Siempre es un valor menos que el número de datos que tenemos. O sea, máximo podemos ajustar un polinomio de tercer orden. Ok. Bueno, entonces ahora se define como una variable el contador, supongo que será yo. Una No. variable para utilizar la longitud, para registrar la longitud. No se llama contador, se llama objeto. Objeto. Entonces, la n, ¿sí? Se refiere a la n. Ok, n es el tamaño de x, o sea, vale 4. Ajá, en este caso vale 4. Ok. Y define otro objeto, también del tamaño de n, pero la verdad no me quedó muy claro porque coloca el 0 al Incremento. Tiene una final. Incremento de 1. Sí. Incremento de 1. Entonces va de 0, 0, 1, 2, 3. De 0 a n, incrementando en 1, sí, exactamente. Eso es lo que quiere decir ese. Ahora genera una tabla. Ese es un atributo de NumPy, NP concatenate. Que básicamente es lo que hace es poner seguidos estos 3 vectores. Este y el. Pero los pone en filas. En fila, ajá. Fila, o sea, primero pone la fila de K1, luego X1, F1. Ok. Y luego las pone para dejarla. Bajarlo como la tabla como la teníamos acá. O sea, cogió esto, lo puso, pero lo puso volteado y después lo traspuso. O sea, quedó tabla, el objeto tabla quedó este. Okay. Y pues con una, la columna K. Con una diferencia porque esto tiene una columna K que sería es el indicador. Los indicadores, sí. ¿Esto es K, esto lo llaman? K. Sí. Sería 0, 1, 2, 3 para ver que es como 0, 1, 2, 3. Ok, sí, bien. Entonces lo que llevamos de lo que hemos visto hasta ahora es hasta aquí. Ok, bien. Listo, entonces ahora defino una variable que se llama diferencia finita o definida. Definida. Pues es que parece que el que escribió ese código le gusta teclear, ¿cierto? Sí. Yo veo muchas cosas. O sea, bueno, entonces hace una matriz de ceros cuadrada. Cuadrada, sí. Cuadrada porque es lo que nos hace falta como completar acá. Para completar el Eso también lo hicimos nosotros en el código pasado. Nosotros creamos, pero nosotros creamos la matriz de ceros como desde por acá hasta allá. Hasta, sí. Bueno, entonces esa matriz de ceros básicamente nos va a llenar de ceros esta parte y después vi ahí que la concatena, pero entonces ya... Concatena con la que ya teníamos. Con la que ya, pero en columnas. Sí, y la redefine como, o sea, redefine la que ya teníamos como ella misma más la concatenada de los ceros. Ah, ya. Entonces ya nos queda toda la
O sea, ya quedaría, o sea, a esto se va a llamar una variable. Después de eso, ¿cómo se llama esa variable? Ese objeto, perdón. Se sigue llamando tabla. O sea, Se sigue llamando tabla. Ah, bueno, o sea, actualiza eso. si por ejemplo ejecutamos hasta acá y le digo que una tabla, Ok. pues me queda la Ah, sí, lo que dijimos. llena de ceros. Llena de ceros. Hasta ahí. Sí, Entonces, bien. sí. Bueno, después de eso, redefine los objetos n y m, la variable n, ¿Qué sea la forma? como la forma de la tabla. O sea, n va a valer 4, 3. Ah, 4. 4 y m va a valer 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Por qué 7? 2, 4, 6. No sé si era 6. Bueno, listo, sigamos. Eso es el tamaño de la tabla. Ajá. Y parece Tiene que una variable que se llama diagonal. objeto diagonal, que es N n menos 1. 1. De pronto creo que es para hacer las. Ah, recuerda el problema que nos salía que no se podía colocar, ¿cómo es que no se le puede dar un valor de un tamaño superior al del vector? ¿Recuerdan eso? Sí. Algo así de ir por ahí, ¿no es cierto? Sí, y sí, porque al final cuando me arroja toda la tabla, me la arroja con una columna de más, pero está en ceros. De pronto esa columna Ya. es Pero entonces para evitar que ocurra lo que nos pasaba la vez Y pasada. el paso que utiliza también es un J-2. Entonces, yo creo que por eso me aumentó ese. Bueno, O sea que nosotros entonces, estábamos y no estábamos, como dice mi suegra. aquí, Estaba y no estaba. aquí dice que empecemos en 3, pues porque en este caso nosotros empezamos en 2, pero en este caso la Sí, la columna de las casas casas. es la 3, porque son más. Y él lo añade con un while, no con un for. Ok. Entonces dice que mientras j, o sea, esto, sea menor a la variable m, que creo que en este caso está definida como una más Sí. que la longitud que tenemos de esa tabla, que mientras esto sea menor que m, ejecute, empiece igual a 0, define una variable paso con j menos 2, que se puede haber escrito acá, pero Sí, se reemplaza con el paso. Y calcula denominador y numerador mientras i sea menor que la diagonal es el n-1. Calcula el numerador. Ah, claro. Entonces, eso, mire muchachos, ahí está lo que nos faltó de la clase pasada. La clase pasada nosotros debimos haber puesto que o sea, almorzando, era hambre que yo tenía. Es que almorzando se me vino la idea. Claro, el contador de la I, el ciclo más interno, tiene que ir cambiando, porque fíjense, aquí para este sería 3, para este sería 2, para este sería 1. O sea, el número de veces que se repite el ciclo interno debe ir reduciéndose a medida que cambia la fila, ¿sí? Entonces, eso es lo que está haciendo, ese while cuando dice que i menor que la diagonal. ¿Sí? Eso es una buena. Sí, exacto. Esa es la función de diagonal. Bueno, es que la llamaron diagonal. No me gusta ese nombre diagonal porque es que, o sea, la diagonal cuál, la diagonal 15, la diagonal, no sé. Pero, bueno, lo llamaron así, pero es un objeto que nos está permitiendo ir reduciendo el conteo de la I. Y entonces ahí va creando la. Bueno, pero de esto me interesa es. Bueno, después ahí que termina, porque ya hay numerador sobre denominador, esa es la diferencia. Y lo que se me hizo curioso es que él aquí calcula el denominador, no utilizando la tabla, sino los vectores iniciales. El denominador sí lo utiliza, pues sí, porque necesitamos las columnas de la tabla. Ah, pero el denominador. Como era el que estamos presentando, sí, el problema para no tener que fijar la columna 1 de la tabla, utiliza el vector inicial de. Ah, bueno, pues es una buena forma de hacerlo, aunque nosotros podemos cambiar, si queremos. Bueno, ¿Queremos o no queremos? Bueno, y aquí pues ya cierro los ciclos. No, pero dale, profe, Cierro los ciclos. Y aquí es ya para que me imprima, bueno, si yo le cambio aquí la precisión de impresión, me imprime con más decimales. Entonces, pues ya, ahí cierra. Ah, bien, bueno. Y pues con el ejemplo que teníamos, da la columna 1, 2, 3. Y nos da, bueno, la tercera comienza en la cuarta, es 14.2
En este caso, lo está aproximando. No, sí, está bien. Igual ahí lo puse en 3. Bueno, 18 nos dio 4.53, nos dio 1.68. Uy, ese menos 5. Debe estar a menos 1. Entonces, Ajá. Menos 0.51, digamos. Menos 0.08. Y menos 0,0109. Bueno, en este caso aquí de pronto nos equivocamos. no, es que creo que aproximamos cuando lo estamos haciendo en la calculadora. Dijimos 0,11. Ya. Es Pongámoslo. 109. No, sí, entonces sí. Claro, cifras sí no está. No, sí está bien. Bueno, chicos, bien. No, entonces ya tenemos las diferencias. Listo. Listo, dejémoslo ahí y yo les voy a decir para qué sirvió eso. O sea, dejémoslo ahí, ya después, yo sé que ahí sigue, que ya vi que sigue la solución La definición del polinomio. Exacto, pero veámoslo desde el punto de vista a lo que yo quiero llegar con la definición de esto, ¿sí? Entonces vamos a ver la idea de la aproximación. Sería aproximación con polinomios de Newton. ¿Ok? Entonces ya entramos ahora sí a ver qué fue lo que hicimos. Bueno, debía ser Newton porque Newton fue el que se inventó el concepto de la derivada. Bueno, él y Levin se estaban trabajando al mismo tiempo en los orígenes del cálculo diferencial, que es lo que nosotros, pues, bueno, ustedes ya son expertos en eso porque pasaron cálculo 1, cálculo 1, cálculo 1, cálculo 2, cálculo 2, cálculo 2, cálculo 3, cálculo 3, cálculo 3. No, mentira. Entonces, ya tenemos aquí la razón por la que Newton usó el concepto de derivadas. Ya vimos que nosotros estamos usando las diferencias divididas como una aproximación porque es lo único que tenemos cuando tenemos las funciones tabuladas, ¿sí? Entonces no hay otra, porque no hay más datos intermedios. Bueno, en este caso sí lo sabe, pero nosotros escogimos estos para calcular los intermedios a partir de la aproximación. Pero si nosotros tenemos los datos tabulados, no tenemos, y somos rigurosos, lo que hay entre los dos datos tabulados, no hay otra forma de ajustar eso que a una pendiente entre esos dos puntos, ¿sí? O sea, no tenemos más datos que nos permitan hacerlo. Entonces, de ahí que necesitemos emplear la aproximación del teorema del valor medio de la derivada y calcular las diferencias divididas. Entonces, ¿en qué consistió, digamos, la idea de Newton? Pues tal como Lagrange, él básicamente se planteó una forma de expresar el polinomio con una topología diferente que le permitiera obtener los coeficientes de forma directa, ¿sí? Esa es la idea ganadora. Entonces, para un polinomio de primer orden, un polinomio de orden 1, ¿sí? Entonces, es un poli de primer orden. Entonces, Newton dijo, pues a un polinomio de orden 1, es una función de x, lo voy a aproximar con un coeficiente a sub 0 más un coeficiente a sub 1 que multiplica a x menos x0. ¿Eso sigue siendo una recta? Sigue siendo una recta, ¿cierto? Tenemos una sola variable independiente. Y entonces, lo genial de esto es que, por supuesto, para yo poder aproximar a una recta necesito dos puntos. Entonces, si yo resuelvo el polinomio con x igual a 0, ¿a quién voy a obtener? Si yo hago x igual a x0, perdón, si hago x igual a x0, ¿a quién voy a obtener? A 0, ¿no es cierto? A 0. Exactamente, a 0 que va a ser igual a la función, o sea, el polinomio. Entonces, A0 va a ser igual a la función evaluada en x0. Entonces, ya tengo el primer valor de la A sub 0. Quiere decir que el primer coeficiente del polinomio. Es decir, que el primer coeficiente del polinomio va a ser precisamente la imagen del x sub 0. Entonces, si graficamos esto, nosotros estamos
ajustando la recta, pues. Y este es x0, este es x1. Quiere decir que la imagen f x0 es el valor de a sub 0. Sencillísimo, ¿no? O sea, solo necesito el punto y decir, bueno, ya con el punto ya sé cuánto vale este coeficiente. Ahora el problema se reduce a conocer a sub 1. Para conocer a sub 1 debemos hacer evaluar el polinomio en el siguiente punto que tenemos, en x1. Con x1 vamos a obtener a 1. ¿Cómo obtenemos a 1? Bueno, pues reemplazamos. Entonces la función ahora sería la función evaluada en x1 va a ser igual a sub 0, pero a sub 0 es igual a f de x0 más a sub 1 que multiplica a x, ¿quién es x? x1, porque lo estoy reemplazando, menos x0. Y al despejar a 1, ¿qué nos queda, muchachos? ¿Y eso qué a qué se les parece? Ajá. Entonces, esta es la diferencia dividida de x0 y x1, o sea, es este valor. ¿Se dan cuenta? Es este valor. Esa es la diferencia dividida de la primera diferencia dividida de la primera fila. ¿De acuerdo? Entonces el polinomio nos quedaría escrito de la siguiente manera. O sea, polinomio, para Newton, un polinomio de orden 1 se puede expresar polinomio de orden 1 de x va a ser igual a 0, que es f de x0, más la primera diferencia dividida entre x0 y x1 multiplicada por x menos x0. ¿Listo? Y entonces, conociendo estos, conociendo este que ya es conocido y se obtiene de forma directa, y este que también ya es posible obtener de forma directa solamente poniendo la ecuación bien los cálculos, pues ya tendríamos la expresión para poder reemplazar. Entonces, una interpolación ahora sería solo reemplazar, si queremos interpolar entre x0 y x1, o sea, valor de acá, este valor, por ejemplo. Entonces, ya solamente este sería nuestra x y este sería la f de x que queremos conocer, incógnita. Entonces, ya sería solo reemplazar esa x en esta x, y como este es conocido, calculado, y este también es conocido, ya podríamos conocer el valor de la interpolación, o sea, el valor de P1x, o sea, este valor. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, lo logró de nuevo Newton, sí, lo hizo posible. Pero no nos quedemos ahí, miremos si esto, al igual que Lagrange, tiene alguna forma de expresarse para polinomio u un orden mayor. ¿Sí? ¿Por qué explorar órdenes mayores? ¿Qué vimos en el ejemplo de la temperatura de ebullición cuando encontramos el orden de polinomio? El error de disminución. ¿Sí? Entonces, nosotros, pues, muchas veces vamos a necesitar ajustar un polinomio de orden alto. O puede ser suficiente aproximarlo, ¿no? Ya vamos a ver una diferencia entre esos dos enfoques. La diferencia entre los dos enfoques. Está funcionando. O sea, control, quiero decir. Bueno, creo que
Los que están conectados no puedo hacer más, muchachos. Bueno, miremos ahora para un polinomio de orden 2. ¿Cómo creen que sería la cuestión? Poli, segundo orden. A ver, los escucho, Mera intuición. Mera intuición. Un polinomio de orden 1. Sí. Uno se basa en el polinomio de orden 1, así que voy a escribir el polinomio de orden 1. 0 más a1, x menos x0. Y ahora necesitamos otro coeficiente, ¿cierto? Un a2. Y aquí, ¿por qué lo multiplicamos? No, x menos x0, el mismo, Por X. menos x1. ¿Sí? Entonces, vamos haciéndola también de forma general. O sea, en general. Aquí vamos a decir, en general, ¿cómo sería la cuestión? Vamos a hacerlo aquí con un polinomio de orden n. Sería igual a a0 más a1 multiplicar a x menos x0 más a2 multiplica a x menos x1 más, justo puntos suspensivos, a n multiplica a x menos x0 por x menos x1 puntos suspensivos x menos xn. Acción. Y esto ya lo vimos, ¿cómo llamamos esto? Empieza con P por otro. Es una productoria, pues. Productoria. ¿Listo? Por ahora, bueno, dejémoslo ahí, en términos. Bueno, entonces ahora hagamos la deducción. Entonces, para calcular, si hago x igual x0, ¿qué estaría calculando? De nuevo, a 0. Porque aquí este término sería 0, debido a que está la expresión x menos x0. Entonces, este término es 0. Esta expresión también viene siendo 0, entonces la única que me queda es que puedo calcular a 0, y a 0 va a ser igual a la función evaluada en x0. Entonces sería que x igual a x0, entonces vamos a obtener a 0 y a 0 viene siendo igual que aquí, ¿cierto? Ser igual a f de x0. De la misma manera, cuando hago x1, voy a obtener aquí en x1. Este término sería 0, esto ya es f de x0, entonces puedo obtener a exactamente igual que lo anterior, porque fíjense, si hago este término 0, significa que voy a resolver esta ecuación. Y esta ecuación me dice que A1 va a ser igual a la diferencia dividida de x0, x1. Entonces A1 va a ser igual a la diferencia dividida de x0, x1. Ok. Y ahora vamos por A2. Entonces, arremanguemos. X igual a x2. Cuando x es igual a x2, ya tengo a 0 y a 1. 0 y a 1, no me queda de otra que con esa obtener a 2. Entonces veamos cómo sería la cuestión. Entonces, este P2X sería un f de x2, que sería igual a f de x0 más, ¿esto que sería igual? A un f de x1 menos f de x0 sobre, estoy descomponiendo la diferencia de x1 menos x0, ¿sí? ¿Quedó bien? X1, a 1 por x2 menos x0, ¿cierto? Estoy reemplazando. Más a2 que multiplica a x2 menos x0 por x2 menos x1. Listo. Voy a dividir todo por
¿Qué voy a hacer? Necesitamos despejar a 2, ¿sí? Necesitamos despejar a 2. Entonces, Necesitamos despejar a 2, pero vamos a hacerlo de una forma así medio bien inteligente, que nos salgan 2 pasos al punto en el que queremos llegar. Necesitamos agrupar, o sea, la idea de esto es llegar a que A2, pues, les voy a comentar a dónde vamos a llegar. A2 va a resultar siendo la segunda diferencia dividida de x0, x1, x2. O sea, A2 va a resultar siendo este señor. ¿Listo? Entonces, eso nos debe llegar a una expresión en la que, bueno, pues vamos a ir agrupando, ¿sí? X, yo puedo dividir todo por x2 menos x0. Puedo dividir todo por x2 menos x0. ¿Sí? Y agrupar algunos términos. Porque x2 menos x0, si yo divido todo sobre x2 menos x0, este se va y este se va. Entonces, me quedaría la A disponible. Entonces vamos a hacer la A2 va a ser igual a, estemos estas dos por ahora, f de x2 menos f de x0 sobre menos f de x0, perdón, que aquí, igual a f de x2 menos f de x0, f de x0 menos f de x1 sobre menos f de x0 sobre x1 menos x0 multiplicar a x2 menos x0. Todo esto sobre x2 menos x0 por x2 menos x1. Ahora, si divido todo por x2 menos x0, no me sirve. Necesito poder agrupar f de x2 con f de x1 sobre x1 sobre x2 menos x1 y agrupar f de x1 menos f de x0 sobre x1 menos x0. Bueno, entonces si multiplico por x2 menos x0, este divido
Bueno, chicos, les voy a quedar de esta. Bueno, más bien se lo puedo contar. Cuando esto hacemos los profesores, cuando estamos cansados, la cosa es que nosotros llegamos a esta expresión. Vamos a llegar a esta expresión. A f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1 menos f de x1 menos f de x0 sobre x1 menos x0 sobre x2 menos x0. Bueno, la idea es que de este paso llegamos a este paso. Voy a saltar el álgebra por ahora, porque si me fue la paloma, lo hice, pero se me está escapando ahorita cómo era el procedimiento para hacerlo rápido. O sea, en la práctica tendríamos que expandir las expresiones, agrupar, dividir en ambos lados por x1 menos x2, me parece que es la cosa, ¿sí? Y después, bueno, factorizamos, que nos quede la expresión, ¿sí? Pero bueno, o sea, de aquí llegamos a esto. Entonces, básicamente a lo que vamos a llegar sería que A2 va a ser igual a F, la diferencia dividida de x2, x0 1, x2 menos la diferencia dividida de x0, x1 sobre x2 menos x0. Esta sería la expresión. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos la diferencia dividida a 2 igual a f de x0, x1, x2. ¿De acuerdo? Entonces, ahora lo podríamos generalizar. Ya les dije que aquí sería una productoria, que ya veríamos cómo es. Y aquí tendríamos a A0 de nuevo, que siempre va a ser la función en x0. A A1, que va a ser la función de la primera diferencia dividida entre x0 y x1. Y A2, que va a ser la tercera diferencia dividida 0, x1, x2. ¿De acuerdo? Entonces, de forma general, tendríamos que el coeficiente AN sería la diferencia dividida de x0, x1, x2, puntos suspensivos, xn. ¿De acuerdo? ¿Y qué es esto? ¿Qué son estas cosas, qué son estos valores de la tabla de diferencias? Es la primera, exactamente. Es esta primera columna, primera fila, ¿de acuerdo? Es esa primera fila. Entonces, de forma general, nosotros podríamos escribir el polinomio de Newton, ya podríamos ponerlo en términos iterativos, chicos. El término iterativo sería así: polinomio de orden n de x es igual a sub 0, más una sumatoria. Puede comenzar desde k igual a 1 hasta m, ¿cierto? ¿De qué cosas? De las a's acá. ¿Qué multiplica una productoria? Por una productoria que va desde i igual a 0 hasta k menos 1. ¿Sí? Fíjense que es exactamente lo que estamos haciendo. El contador, el límite del ciclo interno, que es la productoria, lo está imponiendo el valor de la k.
en el que vaya, ¿sí? Entonces, para cada k está haciendo ciertas multiplicaciones. Esto es x menos xk, ¿cierto? Entonces, para k igual a 2, por ejemplo, significa que vamos a, bueno, para k igual a, para cuando n es igual a 2, perdón, o sea, significa que vamos a hacer un polinomio de segundo orden, ¿sí? Entonces, para n igual a 2, nosotros tenemos para k1, entonces tendríamos el coeficiente 1 a 1, que es igual a la primera diferencia dividida entre x0 y x1, multiplicado por x menos x sub 0. Aquí está, 0. Hasta k menos 1, pero k en este caso es 2. Menos 1 sería 1. Entonces, en la siguiente tendríamos a x, para un nuevo valor de k tendríamos tanto al valor pero el valor de k aquí es 1, entonces 1 menos 1, 0, o sea, nos quedamos con el de 0 para este coeficiente. Después, cuando el valor de la k aumenta, que sería a2, que está igual a 2, entonces aquí sería 1, y entonces nos haría dos productos, que sería... aquí escribí. ¿Sí? Y así sucesivamente hasta todos los valores de la k. ¿De acuerdo? Ese sería el polinomio que se inventó Newton para encontrarlo. Entonces, ¿esto a qué se reduce? Se reduce a calcular la tabla de las diferencias y a, con esos valores del polinomio, con esos valores, crear los coeficientes y crear la función que nos estaría generando este polinomio. ¿De acuerdo? Entonces, no sé, ¿tienen preguntas? ¿Es complejo, difícil? Deberíamos verlo como en el código y ver cómo funciona para entenderlo mejor y probarlo, a ver qué nos va diciendo, ¿sí? Bueno, chicos, pues veamos la siguiente parte del código, Juan, y veamos cómo si lo está haciendo, pues cómo lo está ejecutando, ¿sí? Bueno, entonces, Antes de empezar a hacer lo del polinomio, pues la persona dice que cogen una variable que se va a llamar diferencias divididas y guarden los valores de la tabla, de la fila 0, de la columna 3 y en adelante. en adelante, bien, sí, claro. Porque esos tres... Porque es lo que haríamos, es lo que estaría tomando todos los valores de la sala, y los guardar en el vector. Bien, sí. Listo. Pues ahora utiliza... Sí. Definió SymPy como sí. Nosotros normalmente lo trabajamos como SP, pero lo definió como sí. Entonces le dice que X sea un symbol, porque lo va a trabajar con SymPy. Y define una variable que se llama polinomio, que va a ser el primer término de las
O sea, S a sub 0. Sí, a sub 0. O sea, polinomio va a ser el punto inicial. El polinomio va a ser el valor que le va a dar en la parte iterativa, va a ser aquí. Esto va a ser en el punto 0, se va a llamar polinomio. ¿Cierto? Y a partir del polinomio va a construir el polinomio. O sea, se va a ir actualizando a medida que cambia, a medida que da un ciclo, entonces le va agregando el término. ¿Sí? De A0 salta a A1, a A2, a A3, a todos los términos que vayan haciendo. Entonces necesita inicializarlo precisamente en el valor de A0. Entonces, aquí luego le llama a J, pero pues como este código estaba diseñado para correrse en una sola celda, los demás ejecutores de Python no permiten dividir por celdas. Nosotros J, la última definición que tuvimos de J fue esta, o sea, J lo tenemos en el último espacio de la matriz. Ya. Así es. Pues por eso no lo vuelve a definir. Sí, bien. Entonces dice, bueno, para J el rango de 1 hasta N, el incremento de 1, con un incremento de 1, entonces pues define otra variable, tiene varias variables, tiene muchas variables. Entonces hace porque lo haría como para ilustrar un problema. Sí, como para, pero eso es bueno mientras uno está aprendiendo. Es bueno, después ya nos va haciendo las cosas. Entonces define otra variable que va a ser en la casilla de diferencias divididas, o sea, el vector que habíamos guardado con todas las diferencias divididas. La anterior. El penúltimo, sí, o sea. La anterior es J-1. J-1, sí, estamos en el anterior. Y define otra variable que se llama término y le inicializa en 1. Ahora, dentro de ese for, dice, para acá, que también cada. Sí, a ver si se hizo antes. Bueno, pero es que no es necesario declararla antes porque ella aquí le está asignando valores. Digamos, va de 0 a J. De 0 a J. Fíjense que es variable, ¿cierto? O sea, la J varía porque como J va cambiando, está dentro del ciclo. Entonces, ese ciclo for, el interno, siempre va reduciéndose a medida que va entrando. Es lo que yo les decía. Él va reduciéndose a medida que aumenta la columna, sigue a la siguiente columna, disminuye un valor de la fila. Disminuye el valor de la fila, disminuye el valor de la fila. Entonces, eso es lo que hace. Vuelve a definir el término como término, o sea, por X, que la definimos como símbolo, para que me escriba la X del símbolo, sí. Por la casilla correspondiente del vector de las X sub I, de las X iniciales, entonces sería 1, 2, 3. Sí, ahí va haciendo eso, ¿no? Entonces, en términos, él está creando este por aparte, este por aparte, este por este. Digamos que cuando el contador es 1, por ejemplo, si comienza en 0 y va en 1, entonces crea esta parte del término global, crea esta parte, y si es n, pues crea toda esta parte. O sea, es la parte que se encarga de la productoria. Es decir, término estaría construyendo esta parte. Estaría construyendo la parte de la productoria. Pues finalmente dice que polinomio es polinomio, o sea, el primer término, el A sub 0, más el término, que es lo que le decimos en el calculado, por el factor lo que hace es ir poniendo las diferencias divididas. Exacto. Entonces, esta última línea es básicamente entonces, esta última línea es la que construye más estos dos, o sea, coeficiente más paréntesis, más otro coeficiente más paréntesis, más así. Es lo que está el 0 bien. Listo, bien. Y luego lo que hace es bueno, está usando, sí, parece que está expandiendo. Lo expande, lo pasa a NumPy. A NumPy, sí. Y aquí lo que hace es lo expande y lo simplifica. Se utiliza esto para simplificar. Sí. De todos modos ahí. Claro, porque eso es de la librería de SymPy, me imagino. Sí, y de todos modos, aquí el código permite sacar las dos versiones, que es el polinomio ya todo simplificado o en términos de los factores de X. Y lo pasa a NumPy para después poder evaluarlo.
Sí. Y ¿Y ya. dónde lo evalúa? A ver. No, aquí pues no lo evalúo, pero pues es simplemente llamar una función que se llame como Sí, la. señor, sí lo evalúa. Mira la línea donde lo evalúa. Es PX. PFI igual PX, PX. Ah, acá. Esa es la evaluación, claro, porque creó un linear space, creó una muestra de X, creó un vector de X espaciados, de Pero valores de pues, X espaciados. esto ya es para la gráfica. Sí, pero ya tienen la función PX. O sea, el polinomio quedó listo para ejecutar desde que está la línea que declara PX en sim.landify. Ahí ya está PX. Es más, eso ya lo ejecutaste. Sí. Bueno, si quieres en una celda de abajo, coloca PX. PX2, ¿cuánto nos valía para 2 acá? Parece que era un 78, ¿verdad? 78 algo. Están en los datos de Moodle. Así lo pongo. Punto 6. Ese es el valor real. Ajá. Y ahora coloca en PX2. Ajá. 72.58. ¿Viste? O sea, en PX ya nos está entregando el polinomio. Pero aquí solo hizo con 101 muestras, ¿cierto? Con 101. Sí, él lo que hizo fue coger, pues porque como grafica, entonces, pues entre más puntos tengas, más suave va a ser la figura. Entonces, claramente lo que está haciendo es crear un vector A que está, mira, sí, en el line space lo que hace es los límites y el número de puntos que quiere. Entonces, él le crea un vector con 101 estos puntos, X espaciados entre el valor máximo de X1 y el valor mínimo de X5, exacto, el valor de X. Dice, aquí ya es para mostrar. Y bueno, esta es la parte de la gráfica. Grafique, Ok. las leyendas, los gráficos y Bueno, veamos. Sí. Este de acá también imprime, bueno, aquí imprime el polinomio expandir. Sí, sin esto, sin simplificar. Sin simplificar y el simplificado. El simplificado. Ya, claro. Gracias a SIMPy que hace esos trabajos. Bueno, ahora yo les pregunto, ya gracias a que tenemos este código podemos ver ese sería realmente el comportamiento de la presión, de la temperatura de ebullición con respecto a la presión. ¿Ustedes esperarían un comportamiento como el que hay entre el tercer y cuarto punto? ¿No es cierto? Nosotros vimos que la temperatura de ebullición realmente toma esta tendencia. Entonces, mi pregunta es, ¿cuáles son las causas de que en nuestro ajuste, bueno, la primera pregunta sería, ¿ustedes calcularían una presión, una temperatura de ebullición entre el punto de 20 bares y 40 bares con ese polinomio? No es cierto. ¿Qué harían para calcular? ¿Qué les sería más conveniente a ustedes? ¿Qué vamos a hacer para mejorar el ajuste ahí? Pues yo sugeriría usar un chingo, Bueno, ya vamos a hablar de eso. pero es que son muy. ¿No? ¿Cuál es? Todo se puede. Lo que tienen que hacer, chicos, es tomar los datos más cercanos a lo que quieran hacer la interpolación. Entonces, definitivamente un polinomio de tercer orden, de segundo orden, no, de tercer orden, este es un cúbico, ¿cierto? No es una buena idea en este caso. Un cúbico no es una buena idea, pero uno cuadrático de pronto sí lo es. ¿Y cómo haríamos para tomar uno cuadrático? No necesitaríamos, no, quitaríamos. Ah, o sea, lo necesitamos cuadrático. Claro, cuadrático, damos un punto. ¿Y cuál punto quitaría? 40. No, yo no quitaría el 40, porque necesito una estimación entre 20 y 40. El de 100. El de 1. Prueba, a ver si mejora la estimación así. Si quitamos el punto de 1,
Entonces ahí ejecutas todo. Ahí. ¿Eso les da más confianza para hacer la interpolación? Sí. Ok, entonces pensemos en eso. Pensemos en qué está pasando ahí. ¿Qué está pasando ahí? Nosotros tenemos un polinomio y dependiendo del número de datos, estamos ajustando el orden del polinomio. Pero un orden superior, por ejemplo, no me sirve para interpolar. En este caso no me serviría para interpolar 20 y 40. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería el análisis de eso? ¿Cuándo usar qué polinomio? Es como la pregunta que deberíamos pensar, ¿sí? ¿Cuándo usar uno o cuándo usar el otro? Entonces, está claro para ustedes que lo que han venido haciendo hasta ahora con las tablas de termodinámica ha sido siempre escoger los dos puntos más cercanos, ¿sí? Y al escoger solo dos puntos, ustedes siempre están delimitando el ajuste a un polinomio de primer orden. O sea, se están quedando en este punto, ¿sí? En este punto. Ya les demostré cómo para este caso fue mejor aumentar el orden del polinomio para mejorar la estimación. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ustedes requieran de aumentar el orden del polinomio, lo único que tienen que hacer es fijarse en dónde quieren hacer la interpolación. Si la quieren hacer en este punto, sus puntos que deben escoger son este y este. O si tienen otro punto más adelante, sería este y este. ¿De acuerdo? Pues asegúrense de que siempre que van a interpolar o usar el polinomio, ustedes estén en la región más acotada o más cercana al lugar en donde quieran hacer la interpolación. ¿De acuerdo? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Y si en lugar de usar los tres, utilizo dos. Si utilizas dos, significa que estás ajustando a una línea. No, o sea, no esos dos divididos, sino el que está en la mitad. ¿Este? No. El siguiente. ¿Este? Y el siguiente. No, el siguiente que está es el de. ¿El de acá? No, el de la mitad. ¿Cuál? Este es de la interpolación. No. La interpolación está en. Esta es la interpolación. Sí. Rojo, interpolación. Ah. Esta es la interpolación, yo Sí. quiero calcular interpolación. O sea, rojo. El siguiente. ¿A la derecha o a la izquierda? A la derecha. Este. Esos dos. Ajá. Se utilizó esos dos y los ajustó una línea en la interpolación. ¿Sí? No, antes es mejor. Es mejor, No, sí, claro. No. Es mejor hacer. Lo que pasa es que yo no vi ese punto, pero en todo caso, si esta es la interpolación, claro, lo mejor es que hagas esto, ¿cierto? Esto es lo mejor. Pero entonces te va a estimar lo que sería una recta. Este sería el valor de la interpolación. Este rojo, ¿sí? Pero entonces que sepas que eso sería la interpolación de una recta. Ahora, si les pasa como nos pasó a nosotros, que la recta resulta tener más error que la cuadrática, pues van a tener que escoger, además de ese, pues otro punto y ajustar a uno ese punto. Y eso ya depende a lo que quieran apuntar ustedes. Aquel error también lo miramos con respecto a uno de los puntos que ya tengamos. Sí, puede ser. El error, ustedes pueden determinar ese error. Mire, lo primero que tienen que hacer, muchachos, es fijarse en la tendencia de los datos. Mi consejo siempre es el de que ustedes grafiquen los datos, para que se den cuenta qué forma tienen, qué tendencia dan, ¿sí? Y una vez que tengan la tendencia, pues ahí ya ustedes van a saber qué tipo de interpolación hacer. Puede ser tan sencillo como volver a usar la lineal, ¿sí? Pero si les da, por ejemplo, esa forma curva, pues plantéense uno de segundo orden, ¿sí? Y prueben de pronto con un dato intermedio a ver cómo les da la aproximación. Pero está bien si interpolan con una línea entre los dos, o sea, es lo que al menos deberían saber. Me parece que ustedes son más expertos que yo, son mucho más capaces que eso. Y ahora van a poder encontrar, por ejemplo, que es lo que quiero que vean,
si esto, Python ya tiene alguna manera de hacer esto rápido, una sola línea. ¿Tiene que? Busquemos, coloquen ahí cómo usar polinomio. Interpolación en Python. Busquemos aquí. Pregunta. Una pregunta, pero no sé si me la llegan a entender. Ok, vamos a hacer lo posible. Supongamos que yo tengo infinitos puntos. Sería mejor estimar entre los puntos más pequeños o tomar varias estimaciones entre esos puntos. Siempre es mejor tomar el dato más cercano. Lo que pasa es que cuando tú dices tenemos puntos, generalmente son mediciones de la observación del experimento, la observación del fenómeno. Entonces, entre mejor sea la observación del fenómeno, los datos experimentales, más preciso sería el ajuste. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el mismo concepto de la derivada. ¿Recuerdas qué es la derivada? La derivada es el límite cuando x tiende a x0 de f de x menos f de x0 sobre x menos x0. Cuando x tiende a x0, este valor es más pequeño. ¿Sí? Los valores de la x, entre más pequeños sean, entre ellos. Digamos que usted necesita interpolar un valor muy pequeño entre ellos y que tiene datos tomados muy cerca de los unos de los otros, pero por más que sea no le cayó entre estos datos. Pues entre más pequeños tomen los puntos, más se acerca la definición de la derivada, o sea, más precisa es la estimación de la derivada. Entre más precisa la estimación de la derivada, más precisa la estimación de la derivada. Siempre es mejor que los datos estén más cercanos uno del otro. O sea, si están los puntos más cerca de nosotros, podemos tomar un polinomio de grado. Claro, es más viable, claro. Entonces, están más Es más seguro hacer eso. Es más seguro hacer eso. Hasta ahí porque creo que se puede soltar. Sí, exacto. Entonces, entre más cerca estén los datos, mejor, mucho mejor. Bueno, muchachos, pues ahora yo quiero mostrarles algo. Mostrarles algo pues interesante de ver. Tanto Python como MATLAB tienen una función de encontrar los coeficientes de un polinomio, ¿sí? Y hay varias formas de hacerlo. Entonces, si están muy claros de pronto cómo interpretar el file, les aparece. ¿Sale cuál? Ok, si quieres comparte y vamos buscando ahí entre todos y después llegamos a otra observación que quiero que veamos. ¿Me lo compartes, por favor? Ok. Inter 1D. Sí, está buenísima. Parece que vamos a poder tener diferentes Esto, pues supongo que son los datos de X y Y, o sea, sí, señor. criterio de nosotros. O sea, También estaba en una librería de SciPy, está la de la La ganancia, sí. Sí, esa la vimos. Pues yo les comenté en la clase pasada que era lo que yo esperaba que escondieran. Está la ganancia, sí. Y F es una variable que toma a esta función. Ajá. Me dice que interpole X. ¿Sí? ¿Pero en qué punto? Eso es lo que no me queda claro. Quiero que interpole todo, no sé. A ver, mira, aquí están generando unos datos entre X y Y. Y aquí está haciendo dos interpolaciones. Pues veamos qué es F.
Veamos qué es f o cómo se usa. Entonces ejecuta esa línea de código, ejecuta la parte de arriba y la parte de abajo. Conectar. Eso, ejecuta ahí. Y déjanos ver qué es f. Parece que es algo extraño de SciPy. Aquí algo que no. SciPy interpolate object at tal. Bueno, pues hagamos lo siguiente. Te va a salir lo mismo. Entonces miremos si es un objeto que se le puede poner, se puede evaluar. Entonces coloca f entre comillas, exacto, y coloca el 2. A ver si de pronto nos sale la recta. Sale como una array y sale 70, 47. Pues en segundo orden nos salía 74. 78. No, 70. Bueno, en segundo orden salía, sí, 72. Prueba entonces F2. Ya no F, sino F2. Ah, pero eso es una cúbica. Creo que este es el tipo de. Exacto, ese es el tipo de función al que le creo que lo está interpolando. Asumo que esto será lineal y esto ya usted le dice que es cuadrado. Entonces vámonos a inter 1D, a la función inter 1D, y busquémosla en la librería de SciPy, y veamos qué es lo que está haciendo. No, Booleano. Sí, Booleano. Va directísimo a la librería. Y ahí, ¿qué nos dice? Dice interpola en una función 1D. O sea, es para funciones multivariadas, sino univariadas. ¿Sí? ¿De acuerdo? O sea, ¿qué es una función univariada? Solo una variable independiente. ¿Sí? Entonces, dice que x y y deben ser matrices o valores usados para aproximar alguna función de la forma y igual a f de x. Esa clase de resultados, agregados, qué sé yo, como una función que es llamada el método que usa la interpolación para encontrar un valor de los puntos nuevos. ¿Cuál es la ventaja de este algoritmo, muchachos? Si se dan cuenta, el algoritmo está buscando entre todos los datos, el punto que nosotros le dijimos, el 2, por ejemplo. Y está usando los dos datos para hacerle lineal, está él mismo ubicando los datos y haciendo la interpolación inmediata. ¿Se dan cuenta? Si le cambiamos el orden al polinomio, entonces nos debe entregar a diferentes órdenes. Entonces, miremos ese que dice kind. Dice que debe ser un string o un int, ¿cierto? Entonces ahí nos dice, las especies de la interpolación como string o integer, especificando el orden de la ST-line interpolator para usar, ¿sí? El string debe ser 1 o 1 de lineal, nearest at 0, es lineal, quadratic, cubic, previous, next o 0, o es lineal, quadratic, cubic, refer to a. Hay varios, ¿no? Ajá. Estos dos simplemente Nos dan los datos más cercanos, o sea, no interpola. interpola simplemente los dos. Exactamente. Ajá. Nearest up nos dan los intervalos más cercanos del punto de interpolación. Breve, ¿cierto? Y después vienen todas las posibles interpolaciones. Fíjense que no está usando más allá de la cúbica, ¿sí? O sea, fíjense que para una interpolación nosotros usualmente, o una herramienta de interpolación usualmente no va más allá de una cúbica. O sea, lo que estábamos haciendo nosotros acá, estábamos haciendo ajuste exacto de una gran cantidad de datos que, como se dieron cuenta, nos estaba prediciendo un error
¿Por qué? Porque los datos estaban haciendo esto, ¿recuerdan? ¿Sí? Nos estaba mal disponiendo esta parte, ¿de acuerdo? Tengo otra duda, y es ¿qué tipo de algoritmo se resuelve? A ver si de pronto más abajo nos dice. Eso es lo que no me gusta de Python. O sea, yo sé que funciona, pero no está diciendo qué tipo de algoritmo está resolviendo para hacer la interpolación. ¿Sí? Ahí donde dice Relates Nodes, ¿a qué hace referencia? Arriba. Ahí donde dice API Reference Relates Nodes o Development. Aquí, era la Ah, Development. sí, lo saco. Sí, ahí que dice. Que es de forma general, ¿no es cierto? Relates Nodes también. Sí. No, atrás. Estamos a darle 3 veces atrás. Porque ahí, ¿en serio no dice qué tipo de algoritmo resuelve? No, miren eso después de estar. Podríamos emplearlo por aparte. Sí, de pronto. Ahí lo estabas haciendo. Se llama Inter. Usan interpolación, pero no sé cuál. Sí. Escucha, en MATLAB si uno se da cuenta qué polinomio es el que usa, qué tipo de. No. Incluso está la referencia del método que usa. Entonces sabemos que funciona la herramienta, está bien programada, pero no el método que se. Bueno, les voy a mostrar otro. Fíjense en esto. Ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a explorar, ya para terminar. Y vamos a evaluar la función polyfit. Entonces, puedes proyectar, ¿no? Listo. Entonces, ya tenemos el vector X y Y ahí, ¿cierto? Ok. No, veamos eso. Pongámoslo en una nueva secuencia. Listo. Esos son los vectores polyfit. Ok. Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a buscar en una ventana nueva, vamos a buscar el comando polyfit de NumPy. Aquí ya no usamos SciPy, sino NumPy polyfit. Miremos lo que dice esta función. Dice, necesita a X y Y. Necesita un degree, el grado del polinomio, ¿sí? Y bueno, otras opciones que podemos omitir si lo queremos hacer. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver lo que dice. Esto forma parte de un API antiguo de polinomios, la versión 1.4, dice. Miren la parte de arriba que dice, NumPy polyfit dice que resuelve los mínimos cuadrados de un ajuste polinomial. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a probar los errores cambiando los polinomios, pero esta vez vamos a meter todos los datos, ¿de acuerdo? Entonces lo que nos dice ahí es que debemos poner el vector X y el vector Y. Y lo que nos va a entregar van a ser los coeficientes, ¿sí? Resolviendo qué tipo de algoritmo de los mínimos cuadrados, ¿sí? Y vamos al final,
vamos a ver que al final está el ejemplo, vamos a ver, y las referencias son de YouTube. Miren, esta es la forma en la que lo está ejecutando. Aquí está ejecutando z y obtienen, cuando se ejecuta z, se obtienen los coeficientes. Pero para poder evaluarlo, para poder evaluar el polinomio, se necesita usar otra función que es np.poli1d. ¿Sí? O sea, está transformando los coeficientes en una función. ¿De acuerdo? Entonces veámoslo a ver si nos funciona. Listo, entonces ahí vamos a ponerle, bueno, le podemos dejar x y y. En el ejemplo lo estaban haciendo para una cuica. No sé, no alcancé a ver. Si es una cúbica, ahí había un 3. Sí, el grado aquí le pongo que Bueno, pues tenemos 1, 2, 3, 4 datos. Entonces podemos hacer un grado 3, ¿no es cierto? Hasta un grado 3 podemos hacer. Necesito guardarlo en una ISNP sí, es que y guárdalos en un objeto. Puede ser Z también, para seguir con la igual. ¿Sí? Bien, entonces Z debe ser esos son los coeficientes, ¿sí? Del polinomio. Y ahora para evaluarlo nos dice que debemos usar, por ejemplo, P, que sería el nombre del polinomio. Poli igual a np.poli1d, me parece que es. Poli1d, abre paréntesis, z. Deja ver qué sale por poli. Exacto, sale por poli. Los coeficientes. Pero sale como un objeto poli1d, ¿sí? Y ahora si nosotros entre paréntesis ponemos el 2, o el 2, nos sale el resultado, 72.5, ¿sí? Entonces, ahí estamos haciendo el ajuste, pero estamos haciendo ¿qué tipo de ajuste? Un cúbico, y estamos usando todos los puntos. O sea que, si es cúbico y usamos todos los puntos, el ajuste viene siendo un ajuste exacto, ¿sí? Pasa por todos los puntos. Pero PolyFit, al parecer, también nos puede ajustar a un orden menor. ¿Por qué no probamos con 2, por ejemplo? 74. ¿Es mejor o peor aproximación? Es mejor aproximación. ¿Y ese ajuste qué tipo de ajuste es? Es un cuadrático, pero tenemos 4 puntos. Exacto, es una aproximación, muchachos. Él está resolviendo. El problema que está resolviendo aquí es el de mínimos cuadrados, no es el de encontrar los coeficientes de forma directa. Él está resolviendo un problema de optimización. ¿Cuál es ese problema de optimización? Minimización de los errores. ¿Sí? La minimización de los errores. Y en este caso, el ajuste aproximado es mejor opción para predecir la presión, para predecir la temperatura del muchísimo. Explíqueme eso. ¿Cómo es posible que algo aproximado sea mejor que el ajuste exacto? La razón es que depende mucho de la observación del ingeniero que lo esté manipulando, ¿sí? O sea, ya vimos cómo nosotros podemos usar la herramienta de interpolación usando Cypher, ¿sí? Y podemos usar una cúbica, una cuadrática, una lineal, ¿cierto? Pero muchas veces, por ejemplo, dependiendo del problema, va a ser más conveniente hacer un ajuste aproximado que un ajuste exacto. Por ejemplo, si yo quisiera tener la descripción en todas las partes de la curva. Fíjense que cuando hicimos el ajuste exacto para el polinomio de orden 3, nosotros tenemos los datos por acá, por acá y por acá. 4 datos los tenemos así repartidos. Nosotros hicimos el ajuste exacto y el ajuste exacto pasaba por todas las líneas. Sí. Más o menos
bueno, mal pintado es el ajuste exacto. Pero cuando se hace el ajuste aproximado, muchachos, cuando se hace el ajuste aproximado y se va a ver mejor, él está haciendo esto. ¿Por qué? Porque el problema que está resolviendo ya no es el de encontrar los coeficientes que pasan, que pasan por todo por los. El problema que está haciendo es el de minimizar el error. Entonces, si ustedes necesitaran, o sea, si usaran todos los puntos para predecir un valor entre este y este, aquí, por ejemplo, esta interpolación viene siendo mucho mejor el ajuste aproximado. Ajuste aproximado. Ajuste aproximado. ¿Sí? Porque aquí sí le funcionaría. ¿Cuál escogemos? Bueno, para el que escojan está bien, siempre y cuando lo sepan escoger. Ustedes pueden escoger el polinomio usando una recta entre estos dos puntos. Pueden escoger una cuadrática usando estos tres puntos. Lo que sí no pueden escoger es una cúbica, definitivamente, que no les va a funcionar acá. Y también, eventualmente, podrían escoger el ajuste aproximado si lo quisieran resolver. Entonces, por un lado, el polyfit, por el otro lado, el interpolación. ¿Sí? Eso para que lo tengan como presente, digamos, esas son las herramientas. Pero no a todo, o sea, usted no puede apretarlo todo el tiempo. Una idea es horrible de hacer. Ustedes se pueden casar, por ejemplo, con polyfit siempre, con el ajuste de mínimos cuadrados. Lo hemos trabajado tanto, ¿sí? Con el aproximado. Porque es como darle con la porra a algo que necesita, muchas veces necesita, es un ajuste fino. ¿De acuerdo? Entonces, de eso se trataba la clase de hoy, muchachos. Ya hemos terminado lo que es concerniente a la aproximación mediante polinomios. Hemos encontrado cómo hacer interpolaciones, el efecto que tiene al aumentar el orden. Sí. Hemos visto la diferencia entre el ajuste aproximado y el ajuste exacto. ¿Sí? Y hemos visto que en el ajuste aproximado resolvemos el problema de optimización de errores. ¿De acuerdo? Y están las herramientas dadas en Python para resolver. Casi sepan lo más. Aquí estamos usando un paisaje con sus super buenas librerías. Y bueno, para graficar Matplotlib, que es la que siempre hemos usado. Entonces, la próxima clase veremos cómo derivar, cómo usar esto para efectos de derivación. No, pero antes vamos a integrar. ¿De acuerdo? ¿Y qué creen? Para integrar también ya deben haber cosas escritas. ¿Cuál es el papel? Pues, yo a veces me pregunto eso, pero todo está en internet. Yo debería solo dedicarme a decirles, miren muchachos, sigan esta página, ahí van a entender lo que necesitan. Bueno chicos, nos vemos la próxima.